Hola, soy Paola y esta es Fictioner. Hoy vengo a presentarles mi canal que está dedicado a los fanfics. Como todo universo tiene sus abreviaturas, sus estilos, sus terminaciones, así que vengo a presentárselos en este primer video. Empezamos por el término. Su término traduce literalmente ficción de fans. Sus abreviaturas son fanfic o simplemente fic. Hace referencia a relatos de ficción escritos por fans, ya sean de una película, una serie, un libro, un videojuego o un anime. En estos relatos se utilizan personajes ya existentes y se crea un nuevo universo. La idea de retomar el universo creativo de una obra ajena es tan antigua como la propia literatura. Así, la literatura clásica está plagada de continuaciones, tales como las sagas homéricas basadas en la Odisea y la Ilíada. En la literatura moderna también abundan las continuaciones. Por ejemplo, El Lazarillo de Tormes y El Quijote tuvieron continuaciones anónimas, al igual que más tarde sería con Alicia en el País de las Maravillas y Sherlock Holmes. Sin embargo, a diferencia de los fanfiction contemporáneos, esos autores buscaban un reconocimiento artístico. Antes de 1965, el término fanfiction era usado por fans de la ciencia ficción, refiriéndose a escritos hechos por fans publicados en fanzines. En este momento, los escritos son hechos por fans y no por un escritor profesional. El fenómeno de fanfic es propio del siglo XX. Las primeras que se produjeron eran basadas en la serie de televisión Star Trek y fueron publicados en fanzines. Pero con el avance de la tecnología se dejaron de imprimir y se empezaron a publicar en internet. Cuando nos referimos a los géneros en el mundo de los fanfics nos referimos a sus fuentes, por ejemplo Harry Potter y Crepúsculo. Como todo universo, el mundo de los fanfics tiene sus términos. Angst o angustia son fics que describen el sufrimiento tanto físico como emocional de su personaje. En la literatura clásica lo podríamos comparar con la tragedia. También existen los crossovers, que son la unión de dos o más historias diferentes. Dribble es una historia que no debe tener más de 100 palabras. Una viñeta es una historia que puede tener más de 500 palabras, pero no más de 1000. Un one shot es una historia que puede tener más de 1000 palabras, pero su historia solamente se refiere a un solo capítulo, por lo general no tiene continuaciones. Fluff y Warm and Fuzzy Feeling son historias muy sentimentales. Tienen un final muy feliz que pretende introducir este tipo de sensación reconfortante a sus lectores. Heart Comfort. En este tipo de historias el personaje es herido tanto física o emocional y el otro generalmente lo ayuda a aliviarse, ya sea que lo haya dañado él mismo o una tercera persona. Un slide story o una historia paralela son fics creados en torno a personajes de invención del autor, pero que en algún momento se encuentran con él o los protagonistas de una historia que ya existe. Real Person es gente real, es una variante de los fanfics creados para contar la historia de una pareja real. Suelen ser personajes de la farándula, como actores, cantantes, políticos u otros rostros famosos. Las historias están inspiradas en su vida personal. People Slash o Real People Slash son relatos slash que cuentan historias de personajes homosexuales, pero que sus personajes en la vida real son heterosexuales. Songfic es un fic creado en base a una canción o una estrofa de esa canción. Spamfic son historias creadas por autores que no tienen sentido alguno. What plot? Son historias con un argumento nulo. Crackfic por algunos es considerado una variante del spamfic. Alternative Universe son un universo alterno. Se utilizan de personajes de una historia puestos en otro universo, pero que igualmente tienen los mismos poderes o las mismas características físicas y emocionales. Relaciones entre personajes. Está el slash. Son personajes del mismo sexo teniendo una relación sentimental. Lime son situaciones de sexo o roces, pero no son explícitos. Lemon son situaciones de sexo muy explícitos. Incest o twist scenes son relaciones románticas entre hermanos o parientes. Otros términos. Point of view
Se utiliza cuando se quiere contar la historia por medio de un personaje y al rato cambiar de personaje. Siempre se utiliza el nombre o inicial del personaje seguido por la abreviatura POV. Esto se usa para que el lector no se pierda. Un ejemplo destacable es el epílogo de Eclipse de Stephanie Meyer. One True Pairing, pareja real, se usa para referirse a esas parejas que están destinadas a estar juntas. O sea, las parejas favoritas del autor o las parejas que ya nos dan la historia original. Out of character se refiere a cuando se sale la personalidad del personaje. El disclaimer y el declaimer son descargos de responsabilidad. Un Mary Sue y un Gary Sue es cuando el escritor crea un personaje que a lo largo de la historia se va a empezar a tener una relación sentimental con alguno de nuestros protagonistas. Y por esto se convierte en el centro de la trama. Alternative Universe. Se mantienen los personajes, pero se ponen en un universo paralelo, un universo distinto, pero mantiene todo lo que la historia original nos da sobre él. Tipos de clasificaciones. En el mundo de los fanfics también existen clasificaciones como en la literatura. Reader B o suplementario. Contenido recomendado para niños de preescolar. En la página de fanfiction, esta categoría está subdividida en dos categorías, Key y Key Plus. Read Key. Contenido libre de lenguaje grosero, violento y de temas de adultos. Read Key Plus. Contenido con un grado menor de violencia, insinuaciones de lenguaje grosero y ausencia de temas de adultos. Read T. No recomendado para menores de 13 años, por contener violencia, lenguaje explícito y temas de adultos sugeridos. Read M. No recomendado para menores de 16 años, por contener escenas de violencia, lenguaje grosero y temas de adultos, con contenido explícito. Read MA. No recomendado para menores de 18 años, por contener escenas de violencia explícitas, uso de un lenguaje fuerte y temas de adultos tratados con detalles. En el mundo de los fanfics también encontramos a los betas. Los betas, ¿quiénes son? Son personas que editan nuestras historias. Y espero les haya gustado este primer video. No olviden dejar una manita arriba, suscribirse y dejar un comentario con los fics que a ustedes más les gustan. En mi próximo video yo vendré con una reseña sobre el fic con el que yo empecé en este mundo. Así que nos vemos en la próxima. Bye.